buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la presente sesión de manera síncrona de la materia de Derecho de Hidrocarburos. Sesión coordinada de manera síncrona para la presente fecha y hora. Vamos a dar continuidad a lo que es esta materia de Derecho de Hidrocarburos. Vamos a hablar un poco hoy eh, de lo que es la ley en sí, lo que es esta ley de hidrocarburos. Vamos a comenzar a todo lo que es este régimen legal de los hidrocarburos en Venezuela. Evidentemente, pues hay unos antecedentes históricos de ese régimen legal que ustedes los han visto. Y esto pues es el tema de ese régimen legal aplicable a la reserva petrolera. Como sabemos, pues Venezuela, con la explotación del petróleo, empezó con un proceso de remodelación sin precedentes. Pues, evidentemente, pues era una economía eh, de agraria a una economía ya más industrializada. Entonces, la renta petrolera tuvieron que pasar bastantes años para que se dieran una efectiva ingreso. Entonces, el primer antecedente que tenemos que ubicarnos en los tiempos de la colonización española, ya que pues con la instauración del poder político español en América, las primeras legislaciones en materia de recursos minerales fueron las llamadas Ordenanzas de San Lorenzo, firmadas el 22 de agosto de 1584 por el rey Felipe II. En estas ordenanzas se adoptaba el derecho de Indias con un principio regalista sobre la propiedad de las minas metálicas de oro y de plata. Esto como un antecedente, pero allí ya estaba el principio regalista y en donde allí se incorporaban todos los recursos minerales al patrimonio del rey, por lo que nadie podía trabajar ninguna mina ni beneficiarse de ella sin existir una licencia emitida por el rey. Y además, pues debía pagar una regalía. Esta modalidad, llamado derecho regalista, se da cuando el Estado crea el derecho individual a favor de una persona, dentro de unos límites estatuidos por el Estado mismo y de acuerdo con normas fijas y comunes para todos. Aquí es importante comprender el concepto de regalía como un pago que se efectuaba al titular de los derechos de propiedad, en este caso, en el caso de algún bien, a cambio de usarlos, explotarlos. Estas ordenanzas de San Lorenzo estuvieron vigentes hasta las ordenanzas de minería de Nueva España, dictadas ya el 22 de mayo de 1783 por el rey Carlos III, las cuales pues tenían otras características que constituyen un verdadero código sobre el tema. Mucho más amplio que estas ordenanzas, que confirma ese principio regalista, pero haciéndolo mucho más amplio a cualquier otro metal, mineral, bitumen o aquellos llamados jugos de la tierra, como ya se ha comentado. Además, se reafirmó el principio regalista al establecer que ninguna mina podría ser trabajada sin concesión directa del rey y luego de un pago por parte de los concesionarios. Entonces se mantiene ese orden jurídico hasta que se produce el paso definitivo a la época de la República. Esto en plena organización de la República, Simón Bolívar, nuestro libertador, entiende la importancia de traspasar lo que era propiedad del rey a propiedad de la nación como tal. Así presenta su famoso decreto del 24 de octubre de 1829,
en donde siendo el presidente de la República de Colombia, marca el más importante precedente jurídico republicano al respecto, ya que en este decreto, con su amplia visión de futuro, pues Bolívar transfiere la propiedad del rey sobre las minas a la República de Colombia y, manteniendo ese principio regalista, establece que ninguna mina puede ser explotada, aprovechada o utilizada de ninguna manera, sin un permiso especial del Estado, además de un pago de regalía. Entonces comienza así nuestro dominio efectivo sobre el recurso natural. Y pues de allí, desde entonces, el Estado, como esa expresión de la nación, es el propietario de los recursos del subsuelo. Todo esto para hacer referencia a lo anterior, en lo que es el surgimiento del petróleo en el subsuelo. Y debemos tener claro que partiendo desde el año de 1830, año en el que Venezuela se separa de la Gran Colombia, hasta la actualidad, el desarrollo de nuestro país puede dividirse en dos etapas fundamentales: la Venezuela pre-petrolera y la Venezuela petrolera. Entonces podemos decir que como tal, el inicio de la historia petrolera en nuestro país se remonta al año de 1878, cuando un grupo de venezolanos se reunieron para crear una compañía, ya que hubo un descubrimiento de petróleo en los terrenos de la finca La Alquitrana por emanaciones que se produjeron después de ese terremoto en el estado Táchira en 1875. Es así que se crea la primera empresa petrolera llamada Petróleo del Táchira. Luego, la palabra hidrocarburos se usa oficialmente por primera vez en Venezuela a partir del año de 1904, durante la presidencia de Cipriano Castro. Allí, pues, en donde se promulgó un código de minas. Sin embargo, en una legislación anterior, específicamente en el año de 1893, el general Joaquín Crespo se había incorporado en un código la palabra petróleo. Entonces, antes de ese código de 1904, el otorgamiento de una mina en concesión a su descubridor era prácticamente automático, pero al hacerse evidente el interés extranjero en los hidrocarburos, se llegó a una reglamentación especial para el petróleo. Un año después, Cipriano Castro, en el año de 1905, promulgó la Ley de Minas, referida a las minas de asfalto, nafta, petróleo, betumen y lo que llaman isoquerita, que constituyó la base legal que regularía todo lo referente a las concesiones petroleras. Esta pues permitía el traspaso de concesiones y derechos a la explotación del petróleo por lapsos de hasta 50 años. Esta ley establecía también un impuesto anual de 2 bolívares por hectárea a las empresas explotadoras, más 4 bolívares de regalía por tonelada exportada. Como dato importante, en el año de 1914 es donde fue descubierto el primer campo de gran importancia en Venezuela, el denominado Mene Grande, en donde encontraron en la población de San Lorenzo, en el estado Zulia, ese primer pozo productor de petróleo venezolano de mayor importancia para la época, denominado Sumaque número uno. Posteriormente, en el año 1917, fueron suspendidas temporalmente los otorgamientos de concesiones petroleras, ya que se empezó a elaborar una ley de hidrocarburos en donde se mejoraba las condiciones impositivas,
y que aumentaría los ingresos fiscales al país y pues así tener una mayor ganancia de la producción. Y es así como en el año de 1920 se aprueba la primera ley de hidrocarburos del país, en donde pues allí se estableció la figura de las reservas nacionales. También se estableció un mínimo para las regalías, entre un 10 y un 15%, y se redujo la duración de las concesiones otorgadas a empresas extranjeras. Esto en cuanto al tiempo, ¿sí? Ya que durante el periodo de Juan Vicente Gómez se dio lo que conoce como la danza de las concesiones, ya que en el año de 1921 habían más de 1.000 contratos de explotación petrolera que cubrían una extensión de 4 millones de hectáreas. Esta ley pues tuvo múltiples reformas y a pesar de que el control público se establecía sobre las actividades de exploración y explotación, pues se incrementó, ya que el Estado, el Estado se abstuvo de intervenir directamente en esas actividades y dando esto a la iniciativa privada. En esta década de los años 20 del pasado siglo, pues los ingresos petroleros pasaron a ocupar el primer lugar dentro de los ingresos del presupuesto público y las finanzas públicas que se habían desarrollado para el momento de una forma moderada, pues experimentó un cambio muy evidente y súbito de sus ingresos. Y a fines de la década de los 30, entre los incrementos de los ingresos del Estado, pues este asumió eh, ciertas actividades a través de empresas públicas y así apoyar a los trabajadores y al sector agrícola. Y allí inicia en Venezuela la era del Estado empresario, mediante lo que es la técnica de la creación de empresas en donde el Estado tenía la exclusiva propiedad de esas empresas. Es importante recalcar que Venezuela, desde 1928 hasta 1970, fue el primer país exportador de petróleo en el mundo. Luego, en el año de 1943, fue promulgada esa primera o una nueva ley de hidrocarburos, a partir del cual se eliminó el tráfico intermediario. Es decir, el Estado otorgó desde ese momento las concesiones directamente a aquellas compañías petroleras que a su juicio garantizaban las mejores ventajas. En esta nueva ley, la propiedad de los yacimientos se había determinado definitivamente como del Estado Nacional. Además, con esta ley y la creación de la primera ley de impuestos sobre la renta, se obligaría a las petroleras a pagar impuestos que pues anteriormente estaban exentos, pero se limitaría su cuota de producción. Luego, en 1948, se da una reforma parcial a la ley de impuestos sobre la renta y pues allí esa ley tributaria hace una mención sobre el petróleo con la finalidad básica de establecer que en ningún caso la industria petrolera extranjera podía percibir mayores ganancias que las correspondientes al Estado venezolano y que la suma de los impuestos de las empresas no podría ser inferior a la mitad de las ganancias de las mismas. Es allí donde se aparó el famoso 50 y 50. En 1967 se sancionó la ley de convenios especiales relacionados con la desulfuración de hidrocarburos, que permitió a la Corporación Venezolana de Petróleo para ese momento comercializar los productos derivados de ese petróleo en el mercado interno. Posteriormente, en el año de 1971, se aprobó esa ley de bienes afectos a la reversión en las concesiones de hidrocarburos.
la cual pues forma parte de una actividad que ustedes realizaron. Seguidamente, en el año 1975, la famosa ley de nacionalización, esa ley de petróleo de 1975 que se convertiría en la ley orgánica que reservaría al Estado el comercio y la explotación de los hidrocarburos. Con esta ley, al 31 de diciembre de 1975 quedaron extinguidas las concesiones petroleras, anulando el derecho de realizar actividades de la industria petrolera a cualquiera de las compañías transnacionales a las cuales se le había otorgado. Entonces, con esta nacionalización, el Estado venezolano asume el control de las operaciones de la industria básica, en este caso, la imperante de la economía venezolana, y al mismo tiempo la culminación de una etapa en el desarrollo histórico de Venezuela y la realización de una aspiración natural del pueblo venezolano de asumir tan importante tarea. Un día después de la promulgación de esta ley de nacionalización, pues es creada Petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima, por decreto del Ejecutivo Nacional. Eso el 30 de agosto de 1975. PDVSA entonces se convertía en la empresa estatal venezolana que haría las actividades de explotación, producción, mercadeo, bueno, todas las actividades estas que hemos visto en las actividades anteriores. Entonces, esta ley como tal daba la potestad al Estado de celebrar convenios con entes privados, bien sean nacionales o extranjeros, pero no fue sino hasta años más tarde, es decir, en 1992, cuando, si se quiere, se dio o se inició el periodo conocido como apertura petrolera. Y esto se da porque a finales de la década de los 80 y principio de los 90, la economía comenzó a evidenciar los signos de un agotamiento de ese modelo económico estatista de puro al Estado, en donde esto se había degenerado en una centralización del Estado y el crecimiento de una administración pública que en el marco de existir mayores controles, pues desembocaron en mayor corrupción. Entonces se da esa apertura petrolera en donde el Estado, que necesitaba mayores recursos, se asoció con las antiguas compañías petroleras, concesionarias interesadas en lo que es el negocio para explotar los campos marginales, sobre todo el crudo extrapesado de la faja del Orinoco y las reservas de gas natural, llegando hasta el actual proceso político instaurado en 1999 con una nueva constitución, evidentemente de la República Bolivariana de Venezuela, y las leyes orgánicas de hidrocarburos, la ley orgánica de hidrocarburos gaseosos y demás leyes que iremos observando. Vamos a iniciar entonces con la ley orgánica de hidrocarburos, inicialmente promulgada el 13 de noviembre del 2001 y posteriormente reformada el 24 de mayo del 2006. Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, no solo se promulgó la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, sino que pues esta Ley Orgánica de Hidrocarburos que les acabo de comentar. Entonces, con la nueva Carta Magna se fundó un nuevo orden jurídico que lleva una concepción en cuanto a lo que es la relación Estado-petróleo, eh, expresada en una política petrolera que busca un mayor aprovechamiento y un mejor aprovechamiento de los ingresos provenientes de esta industria. Entonces, aquí la Constitución en esta materia, en su artículo 156, numeral 16, y los artículos 301,
302 y 303, reserva al Estado la administración de la actividad de hidrocarburos por razones de soberanía y conveniencia nacional, negando la posibilidad de regímenes más beneficiosos para empresas extranjeras que para las nacionales. Y entonces se conserva el dominio sobre la actividad petrolera y cualesquiera de las otras, así como la totalidad accionaria de PDVSA en cuanto al manejo de la industria. Y con excepción de que el desarrollo de PDVSA llevará al desarrollo de empresas conjuntas o mixtas, como ya lo observaremos. En efecto, como ya lo nombramos, el artículo 302 de la Constitución nos establece que el Estado se reserva mediante la ley orgánica respectiva y por razones de conveniencia nacional la actividad petrolera y otras industrias, así como de explotaciones, servicios, bienes de interés público y de carácter estratégico. A raíz de esta disposición constitucional, pues existe un mandato de que deben existir estas leyes orgánicas y en primera instancia, pues vamos a hablar de lo que es la Ley Orgánica de Hidrocarburos, mejor conocida como LOT. Entonces, en los primeros artículos de la ley, en cuanto a su ámbito de aplicación, no solo referido al ámbito espacial de validez como tal, sino también de lo que es el ámbito de acción, en el sentido de que qué es lo que va a regular esta ley. Entonces, todas las actividades relacionadas, tal cual como lo es la exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización, conservación de estos hidrocarburos, así como lo referido a los productos refinados y a las obras eh, que de la realización de estas actividades lo requieran, pues son regidas por esta ley. Igualmente, las actividades referidas a los hidrocarburos gaseosos, siempre que la extracción de esos hidrocarburos estén asociados con el petróleo, pues se van a regir por esta ley. Esa es la excepción que hay con respecto a los hidrocarburos gaseosos que están regulados por esta ley y no por aquella ley de hidrocarburos gaseosos. Luego vemos taxativamente establecido en la ley lo ya visto en la Constitución y es la propiedad de los yacimientos. Y vemos que entonces los yacimientos de hidrocarburos existentes en todo el territorio nacional, cualquiera que sea su naturaleza, son de la República, tal y como ya lo expresamos en algún comentario anterior, y que en sí lo tiene establecido el artículo 12 de la Constitución. Y no solo son de utilidad pública y de interés social estos yacimientos, sino que además las actividades y las obras que a su realización se refieran también son de utilidad pública y de interés social. Perdón. Entonces, vemos y observamos que en esta ley está claramente definida los principios de soberanía, de territorialidad, de legalidad, de publicidad, de orden público, como fin último de la búsqueda del bien común para todo el pueblo de Venezuela. Ahora, ¿cuál es el órgano encargado de regular esta materia? La materia de hidrocarburos, pues corresponde al Ministerio de Poder Popular de Petróleo. Actualmente, cuando fue promulgada esta ley, pues era el Ministerio de Energía y Minas, luego fue Ministerio de Energía y Petróleo, como lo conocemos. Entonces, a este le corresponde no solo formular, regular y seguir las políticas y la planificación, sino también la realización y fiscalización de las actividades en materia de hidrocarburos, así como el desarrollo, conservación, aprovechamiento y control de dicho recurso. Dentro de estas primeras actividades que están en la materia de hidrocarburos,
son esas actividades relativas a lo que es la exploración, que son esas actividades primarias, si se quiere, ¿sí? Estas actividades de exploración en busca de yacimientos de hidrocarburos, por supuesto, la regula esta ley, y también están comprendidos en ellos lo que es la recolección, el transporte y almacenamiento. Luego, estas actividades primarias, pues, en cuanto a lo que serían ya las relativas a destilación, purificación y transformación de hidrocarburos naturales, de lo que llamaríamos actividades de refinación y comercialización, pues entran a ser reguladas, ya que mediante estos procesos, pues se le da valor a esa sustancia o a esos productos y a su posterior comercialización, lo cual pueden ser en este caso realizadas por el Estado y también por los particulares, bien sea en forma conjunta o en forma separada. En este caso, la ley reafirma que esas instalaciones y obras existentes, así como modificaciones y ampliaciones de estas actividades de refinación y comercialización, son propiedad del Estado o, o que esas empresas son de exclusiva propiedad del Estado. Cualquiera de las obras que se vayan a construir para tales fines deben siempre estar aprobados por el Ejecutivo Nacional y por el órgano competente ya referido, haciendo mención que esas obras deben estar dirigidas a la modernización en procesos utilizados y a la obtención de combustibles limpios. Entonces nos haríamos la siguiente pregunta. ¿Puede una empresa privada optar para ejercer las actividades de refinación de los hidrocarburos naturales? Pues en este caso, la ley nos da la posibilidad de que sí lo hagan, pero ¿a través de qué procedimiento? A través de una solicitud de licencia y tramitado por el órgano competente, que en este caso es el Ministerio del Petróleo, y previo a un estudio y aprobación de que esté conforme a esta ley. Así como la ley da esta posibilidad, también me da la posibilidad de que pueden existir traspasos forzosos en casos de ejecución, casos de ejecuciones, y en estos casos se podrá sustituir previo pago de un monto de la ejecución. Es así como las empresas que opten por estas licencias requieren de una serie de requisitos establecidos desde el artículo 3 al artículo 17, dejando claro la ley que también pueden ser revocables estas licencias dependiendo de si existen causas de revocatorias establecidas en la propia licencia o por existir un gravamen o una ejecución sin estar autorizado por el ministerio. Ahora, a través de esta ley también se promueve, también se busca propiciar lo que es la formación de empresas de capital nacional para que sean operadores de los servicios de fabricación y suministro de bienes que estén referidos a la actividad que regula la ley. Luego vamos a encontrar en la ley una serie de obligaciones derivadas de las actividades de los hidrocarburos y a quienes lo realicen. En estos casos, cualquiera de las personas, bien sea personas jurídicas, personas privadas o mixtas, deberán hacer sus actividades de forma continua y eficiente, conforme a normas aplicables y a las mejores prácticas científicas y técnicas disponibles sobre seguridad e higiene, así como protección ambiental y aprovechamiento y uso racional de los hidrocarburos, para así conservar la energía de los mismos y el máximo provecho de los yacimientos. Entonces se exige un principio de máxima eficiencia y eficacia en el tratamiento de los hidrocarburos. Adicionalmente a ello, se le exige que quienes exigen estas actividades están obligados a suministrar al Ejecutivo y al Ministerio competente toda la información que requiera relacionada con el ejercicio de las actividades que van a realizar. Y también vemos que quienes ejercen estas actividades, bien sea transporte, almacenamiento y distribución,
deben permitir el uso de sus instalaciones a otros transportistas, almacenadores o distribuidores cuando esas instalaciones tengan la capacidad disponible para hacerlo y que siempre y cuando lo exija un interés público o social. En este caso, vemos que hay un principio de cooperación entre empresas que se encargan de realizar estas actividades. ¿Quiénes pueden entonces ejercer las actividades primarias reguladas en esta ley? El articulado nos dice que todas estas actividades a los que nos hace referencia el artículo 9 las pueden realizar el Ejecutivo Nacional directamente o por empresas de su exclusiva propiedad. Pero no solo allí, también nos da la posibilidad de que existan empresas que tengan el control de decisiones el mismo Ejecutivo, ya que, y que puedan tener alguna participación, debe ser una participación de mayor del 50% del capital social, que así pueda manejar las decisiones. En este caso, hablaríamos de las famosas empresas mixtas. Existe una limitante en cuanto a la extensión de las áreas donde se realizarán esas actividades primarias, en donde no pueden ser mayores a 100 kilómetros cuadrados. Esa será la superficie máxima en donde se podrá ejecutar por una empresa estas actividades primarias. También se podrá, mediante decreto emanado del Ejecutivo Nacional, hacer transferencias a empresas operadoras del derecho al ejercicio de esas actividades primarias. Y así como pueden transferirles propiedades y derechos sobre estas actividades, pues en dado caso que incumplan sus obligaciones, podrán revocársele esas transferencias. Para realizar esas actividades, esas empresas operadoras también pueden realizar las gestiones necesarias, tales como realizar cualquier contratación para realizar sus fines, así como también deben las empresas operadoras contribuir al mantenimiento de institutos de investigación, experimentación y desarrollo tecnológico, igual como con las universidades para servir de soporte técnico y contribuir a esta función, con lo cual pues también deben contribuir al funcionamiento y cooperación en el área de la educación investigativa. Existe en la ley una sección denominada de las empresas del Estado, o es una sección, perdón. Entonces, allí vemos que el Ejecutivo Nacional podrá establecer mediante decreto y en Consejo de Ministros la creación de empresas, eh, esa creación de empresas de su exclusiva propiedad para realizar las actividades contempladas en esta ley y dando la posibilidad de que exista la figura de la sociedad anónima con un solo socio. Estas mismas empresas podrán a su vez crear otras empresas a los fines de lo que es del mejor desarrollo de sus actividades previa aprobación de la Asamblea de Accionistas. En este caso, ¿quién es el encargado de ejercer las funciones de inspección y fiscalización de las empresas petroleras? En cuanto a lo que es empresas estatales y lo que son eh, estas empresas petroleras estatales y quiénes son los que pueden entonces en estos casos y algunas de sus filiales, quiénes son los que pueden, pues en este caso es el Ejecutivo Nacional que por órgano del Ministerio del Petróleo lo puede realizar. Los trámites administrativos que las empresas necesitan hacer, tales como constitución, aumentos de capital, emisión de nuevas acciones, así como función de empresas del Estado o sus filiales, pues están exentas del pago de tributos ante los diferentes registros para esas operaciones.
En esta sección la ley no deja a un lado la protección a los trabajadores y trabajadoras de estas empresas estatales, los cuales se reafirma lo establecido en la Constitución Nacional y en la Ley Especial del Trabajo, que es la Ley Orgánica de Trabajadores, del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, ya que estos derechos están fielmente respetados y amparados por toda la legislación. Luego vemos en la ley una sesión de las empresas mixtas. En estos casos, para poder constituirlas, estas empresas mixtas realizarán actividades primarias o para que las hagan requieren la aprobación de primera instancia de la Asamblea Nacional, en donde el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Petróleo, deberá informar todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y, y condiciones incluidas cuáles serían esas ventajas especiales que se pueden dar a favor de la República. Así como la Asamblea Nacional necesita la aprobación previa para la creación de esta empresa, pues también esta Asamblea puede modificar las condiciones propuestas o establecidas eh, o establecer algunas que sean necesarias. En este caso, vamos a conseguir que eh, se puede dar el caso que entonces que el Ejecutivo Nacional debe informar de todas esas circunstancias, incluido posibles ventajas para que se puedan dar a favor de la República. Entonces, así como la Asamblea Nacional necesita la aprobación, les decía que también esta Asamblea pues, puede modificar las condiciones propuestas o establecer otras que considere conveniente. En este artículo, en el año 2006 se le agregó que cuando hubiese cualquier modificación posterior de dichas condiciones, deberán también ser aprobadas por la Asamblea Nacional previo informe favorable del Ministerio del Petróleo y de la Comisión Permanente del Petróleo. Estas empresas se regirán por la presente ley y en cada caso particular por los términos y condiciones establecidos en el acuerdo que, conforme a la ley, dicte la Asamblea Nacional dependiendo del informe de la Comisión Permanente, en donde se ve la aprobación la creación de una empresa mixta o que el interés nacional lo amerite de que se cree. Entonces, esas empresas mixtas podrán durar en total 40 años. En principio, su duración máxima son de 25, pero pueden prorrogarse por 15 años más, con un requisito curioso que es que para pedir la prórroga de esos 15 años, pues debe solicitarse a la mitad del periodo de esos 25 años para el cual fue otorgado el derecho. Y en su defecto, ante, antes de haber cumplido los 5 años para que venza esa existencia de la compañía. Debe también estar claramente delimitado e indicada la ubicación, orientación en donde va a realizar las actividades de esa empresa mixta. Otra de las condiciones que se le establece a este tipo de empresas es que los equipos, las tierras y obras permanentes, incluyendo sus instalaciones, deben ser conservados en buen estado, ya que en cualquier estado deben ser entregados como propiedad de la República, libres de gravámenes y sin ningún tipo de indemnización. Esto una vez sean extinguidos los derechos otorgados. Otra de las condiciones es que cualquier conflicto o controversia deben ser resueltas amigablemente sin la posibilidad de dar origen a reclamaciones extranjeras. Este articulado de la empresa mixta lo conseguimos del artículo 33 al 37. Y en el 35 vemos que se exonera a la República de garantizar la existencia de la sustancia que puedan existir o no en los territorios otorgados para estas actividades. Por ello, la República no se obliga al saneamiento, es decir, es libre de responsabilidad y no genera ningún tipo de indemnización.
ya que todas esas actividades se realizarán a todo riesgo para todo riesgo de las empresas que estén buscando los hidrocarburos. Entonces, para las empresas mixtas existen un sistema, si se quiere, como tipo de licitación, en cuanto es un sistema como de oferta para seleccionarlas. Entonces, para lo cual el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Petróleo, creará los respectivos comités para fijar las condiciones necesarias y así seleccionar esas empresas, haciendo una mención que por causa de interés público o circunstancias especiales podrá escogerse directamente las operadoras previa operación o aprobación del Consejo de Ministros. Bueno, por el tiempo vamos a dejar la presente sesión hasta acá. Van a poder verificar posteriormente una sesión de manera síncrona, cuyo link estará en la plataforma a los efectos de completar la presente sesión. Por el momento, pues atentos a cualquier duda o pregunta por cualquiera de los medios de la plataforma y pues bueno, estamos atentos a este comentario que les acabo de hacer y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Por el momento y por su atención, muchas gracias. Hasta luego.